Muy buenos días a quienes recién se conectan, 7:30 de la mañana. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Comparte el programa para que más personas puedan conocer de este programa que tiene noticias, opinión y análisis. Ya estamos conectados con Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura. Muy buenos días, señor Ginocchio. Bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Gracias, Rumi Ceballos. Un saludo desde Piura. Muchísimas gracias. Usted está en Piura. ¿Cómo está el clima en este momento en la zona norte del país? Para nosotros frío. ¿Está haciendo frío? Claro, los del sur y los de Lima se reirán un poco porque Piura se supone que es caluroso, ¿no? Pero tenemos noches y amaneceres muy frescos. ¿Esto de alguna manera tiene implicancias en el comportamiento de la agricultura de la zona? Por supuesto, el clima y el cambio climático están obligando y van a obligar al país a un gran esfuerzo de adaptación a esas nuevas realidades, ¿no? Definitivamente, en estos tiempos lo que se ha estado viendo es un ligero incremento de la inflación, el índice de precios al consumidor. Hemos tenido anteayer aquí a Eduardo Segarra, investigador de Grade, ha señalado que si bien es cierto que la inflación es de 2% y de todos modos hay encarecimiento de precios de alimentos y además los precios de los alimentos se mantienen caros. ¿Cómo está viendo esta situación? Bueno, efectivamente, pues los alimentos están subiendo la alimentación en general, su protagonismo, ¿no? En el Perú. Somos más peruanos, ya estamos encima de los 34 millones. Y además somos un país turístico, o intentamos serlo, ¿no? Y el auge de la culinaria peruana ha aumentado también la demanda de alimentos. Entonces, el panorama respecto a los precios de los alimentos, la oferta, la información, la eficiencia en los mercados de abastos, mayoristas, minoristas, tiene que convertirse en un tema de agenda nacional, ¿no? Porque además somos un país biodiverso y con muy poca tierra agrícola disponible. Entonces nos obliga a ser creativos y constantes en renovar tanto la infraestructura de los mercados como los sistemas de comercialización, el trabajo con las municipalidades, que son las que gestionan los mercados, con los amigos comerciantes. Todo eso tiene que venir pronto. Así es. Señor Luis Ginocchio, se ha señalado y se ha visto también las noticias que el precio del ajo se ha disparado. En algunos casos ha llegado a 50, 60 soles el kilo, ha bajado ahora a 40 y un poco menos. ¿Qué estaría pasando con este insumo tan importante para darles ese sabor tan delicioso a la comida peruana? Para los aficionados a la cocina como este servidor, resulta que esta crisis del ajo, parecida a la del limón, a la del tomate, a la de la cebolla, a la del camote, en los meses anteriores, nos hace ver pues que el ajo no tiene sustituto en la culinaria peruana, ¿no? Entonces eso nos obliga a ser mucho más exigentes con la planificación de la oferta en los mercados mayoristas y de consumo, ¿no? Lo que se sabe es que se ha sembrado menos, aproximadamente un 30% según estimaciones que he consultado en los valles productores, ¿no? Especialmente en la región Arequipa, ¿no? Pero también en Huancayo, en Junín, y también en las zonas costeras que siembran ajo, ¿no? Y obviamente pues debe existir presumiblemente un componente especulativo, ¿no? Uh-huh. Entonces aprovechar la oportunidad para pedirles a los amigos y amigas comerciantes que pongan a disposición la mayor cantidad de ajo posible para evitar daños a las economías de los hogares, especialmente de los que tienen menos poder adquisitivo. Esa solidaridad es importante que apelemos a ella y que surja, ¿no? Definitivamente, pero también ha estado subiendo los precios de la papa María, por ejemplo, del choclo, de otros productos también que son indispensables para la canasta básica familiar. El pollo también ha estado subiendo de precio y los huevos
Eduardo Segarra señala que es una de las proteínas más importantes, ¿no?, consumidas por los peruanos y que se mantienen caros. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, en una economía de libre mercado, tenemos momentos en que el pollo cuesta 7 soles el kilo, luego se pone en 10 y en 11 soles y hasta más, ¿no? Entonces, allí la industria avícola, que en el Perú es sumamente eficiente y distinguida por su calidad, eh, tendríamos que pedirle que aumente sus esfuerzos para trabajar mejor sus ciclos de producción, evitando que se produzcan estas salsas, ¿no? Tanto en el pollo como en el huevo, ¿no? Y la papa amarilla, ya han habido expertos como el doctor Juan Rizzi Carbone, que es un experto en el tema, que ha hablado de los temas de la papa, ¿no? La papa de costa, la papa de sierra, cuando se sobreponen las cosechas y vienen los derrumbes de precio, ¿no? De acuerdo. Buen día, señor exministro. Soy Aarón Salomón. ¿Qué tal? Destaco lo que usted señala, porque la otra alternativa sería un control de precios, que eso es totalmente nefasto para la libertad y para la democracia y para el país, definitivamente. Se tiene que impulsar, como usted señala, la oferta y no caer en especulaciones, ¿no? Claro, señor Salomón, mucho gusto. Claro, esa es la alternativa, ¿no? Estoy de Impulsar la acuerdo con lo que oferta. usted dice. Los controles de precios al final son controles de oferta, ¿no? Y al final se convierten más en un problema que en una solución. El tema es la planificación, la gestión de los mercados, el seguimiento de las áreas sembradas, el marco orientador de cultivos del Ministerio de Agricultura que está implementando. Todas esas medidas tienen que ir con un serio esfuerzo por modernizar el sistema de comercialización de alimentos en el Perú. Tenemos cerca de 2.000 mercados, sin contar las paradas, paraditas y mercadillos, ¿no? De esta manera en que el pueblo se organiza para comprar y vender sus alimentos, ¿no? Todo eso tiene que ser un atractivo turístico, porque el Perú tiene que convertirse en un país turístico, y para eso la agricultura y la alimentación y la gastronomía o la culinaria, las comidas regionales juegan un rol fundamental en el futuro de nuestra economía, ¿no? De acuerdo, señor Ginocchio, pero se tiene que realizar una política transversal donde estén involucrados todos los ministerios y todo el aparato estatal, y a la vez de la mano con el privado, que es fundamental, porque si queremos ser un país turístico no podemos tener un aeropuerto donde se vaya la luz y que afecte a todos los turistas, ¿no? ¿Quién va a querer venir así a un país de esta forma, o un país donde hay cada día manifestaciones que evitan el libre traslado de los ciudadanos, de los turistas? Sí, es verdad. Es verdad que tenemos que hacer un gran esfuerzo para trabajar en coordinación, ¿no? Lo público, lo privado, el sector no gubernamental, tienen que apoyar todas estas transformaciones, ¿no? Y tienen que venir de abajo hacia arriba, ¿no? No es posible que desperdiciemos el enorme potencial para procesar en los mercados de abastos los residuos o los saldos que no se vendieron, ¿no? Los De mercados acuerdo. modernos, especialmente los mayoristas, tienen plantas de procesamiento para manejar los saldos y convertirlos en productos que se puedan almacenar, ¿no? Entonces son negocios, ¿no? Son negocios, Entonces evidentemente. tenemos que pedirle a los amigos comerciantes que ahora tienen hijos, tienen nietos en edad de trabajar, que piensen en emprender en ese tipo de negocios industriales, ¿no? Procesamiento de excedentes alimentarios para evitar que la merma de los mercados sea del 30%, una cifra de alarma, ¿no? En un país con hambre no podemos mantener esas cifras de desperdicio. Tenemos que hacer industria agroalimentaria a mayor paso. Señor exministro, ha dado usted la palabra exacta. Estamos en un país con hambre. Pero el ministro de Desarrollo Agrario y Riego dice que no, que en el Perú todo el mundo come y que incluso él podría ser considerado como dentro de inseguridad alimentaria grave por la FAO porque él no cena. Es decir, su propuesta es comer 2 veces al día, según entiendo, para que todos estemos bien alimentados. Bueno, sobre ese tema yo escuché ayer la entrevista que le hizo una emisora nacional al ministro de Martini, del MIDIS, ¿no? Y él fue muy claro respecto a la información sobre la inseguridad alimentaria
se va a publicar en breve, ¿no? El informe que no se publicó parece el año pasado y que va a dar precisiones, porque tenemos que pensar en que tenemos un sistema nacional de estadística. El ente rector es el INEI, y toda aquella institución que se sume voluntariamente a apoyar y a opinar sobre los temas peruanos, tiene que consensuar con el INEI la metodología que emplea, ¿no? Entonces, ya entrar a nivel de opiniones, yo me remito a las cifras del INEI, ¿sí? De que tenemos en el Perú 9.2 millones de peruanos en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Decía el doctor Aníbal Sánchez del INEI que la inflación, la debilidad del crecimiento económico, la inestabilidad política están en el trasfondo de las cifras de pobreza. En otras palabras, del aumento de las cifras de pobreza, ¿no? La población rural es una de las más afectadas por la pobreza, ¿no? Y eso pues se conjuga con la importancia del sector agrario, ¿no? La pobreza urbana es la que más está creciendo, ¿no? Exacto. Entonces, nos sobran los problemas como para dedicarnos a dividirnos más, ¿no? Yo creo que hay que hacer una mirada panorámica a las grandes oportunidades y necesidades del país y trabajar todos juntos para erradicar la pobreza y el hambre. Definitivamente la pobreza urbana ha crecido como se señala, tenemos las cifras también dadas por el INAI, es importante revertirlas, para eso se requiere invertir, se requiere crecer, se requiere generar empleo. En el caso, por ejemplo, de la cadena de comercialización de la que usted estaba hablando hace un momento, ¿qué nota le pondría del 1 al 10 y cómo estamos avanzando en ese sentido en el país? Bueno, es cuestión de ir a los mercados, ¿no? Las personas que nos gustan los mercados y que siempre animamos en nuestros escritos a que la gente vaya al mercado. En Perú, el sector tradicional del comercio, estamos hablando de mercados y bodegas, es el mayoritario, es el más importante en que los peruanos acudimos a comprar nuestros alimentos a esos lugares, ¿no? Entonces, está bien, puede crecer perfectamente el sector moderno, y qué bueno, pero necesitamos invertir en el sector tradicional, porque puede haber ahí infinidad de posibilidades de empleo mejor remunerado a través de actividades productivas como la agroindustria, como el procesamiento in situ de legumbres, etcétera. Todo eso, ¿para qué? Para ofrecer, como en los tiempos de la Sociedad Peruana de Gastronomía, con su programa Casera, para modernizar el tema de la venta de los alimentos, el puesto por puesto, ¿no? Todo eso tiene que ver con un programa de promoción de inversiones en infraestructura, ¿no? Yo me acuerdo del Mibanco de aquel entonces, cuando estábamos en APEDA, el Mibanco promovió varias modernizaciones de mercados en Lima y en otras ciudades, ¿no? Ojalá que la banca privada vuelva a ese sector, ¿no? Porque ahí hay la posibilidad de mejorar el servicio a los consumidores, haciendo más eficiente la operación, tal vez mejorando la rentabilidad para el comerciante y a la vez bajando los precios para el consumidor. Todo eso es parte de la modernidad. No podemos aspirar a ser una potencia no solamente gastronómica, sino exportadora tanto de productos frescos como procesados, con esos mercados de abastos que tenemos, que han sido descuidados lamentablemente por demasiado tiempo. De otro lado, señor Ginocchio, los productores en el campo realmente a veces no tienen conocimiento de cómo van los precios y en todo caso son los intermediarios los que más ganan. Definitivamente, es decir, los productores no estarían cobrando lo que realmente le corresponde luego de haber invertido tanto en el cultivo de diferentes productos. ¿Qué hacer al respecto? Por supuesto, siempre se ha dicho que el campo es una fábrica de pobres. O sea, no es completamente cierto, pero tiene algo de razón. Los precios que se le pagan a los agricultores en demasiados casos, es algo que realmente clama al cielo, ¿no? Tenemos que modernizar precisamente por eso el sistema de comercialización de alimentos, para saber quién lo produce, cómo se llama el agricultor, cuánto siembra,
Y eso tiene que estar conectado con las siguientes fases. ¿Quién comercializa? ¿De dónde sale? ¿Con qué unidad de transporte? ¿A qué mercado mayorista llega? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Qué valles se están produciendo? ¿Para qué? Justamente para ser más equitativo a la relación entre el productor y el comerciante. No solamente el comerciante que tiene su camión y compra en los campos, sino también a las grandes cadenas que compran en el campo y que tienen que también tener en cuenta, igual que hace un rato hablamos a los comerciantes, que hay que pagar mejor al agricultor. La pobreza rural es tremenda en número. Entonces tenemos que trabajar para superar la agricultura de autosubsistencia, tenemos que darle semillas y tenemos que hacer que siembren cosas más rentables o que el sistema nuevo de distribución compre a mejor precio sus cosechas, que reduzcan sus mermas. Esa ineficiencia la paga el productor pobre. Entonces, si queremos ser una potencia, tenemos que ser potencia todas las cadenas, no solamente la parte final en las grandes ciudades del país. Esa es una tarea que no podemos postergar. Ya ha pasado demasiado tiempo y ahora estamos viendo el aumento de los índices de pobreza y de hambre. Por tanto, tenemos que trabajar seriamente por esta misión a nuestra generación y las generaciones que nos acompañan. De acuerdo, señor Ginocchio. En ese sentido, durante la gestión de Castillo nunca se pudo, hubo determinados problemas para la adquisición de urea. ¿Cómo está en este momento el tema de los fertilizantes? Bueno, mire, entiendo porque lo he escuchado al ministro Manero hace algunas semanas hablar de los fertilizantes y entiendo que los precios están tendiendo a nivelarse, ¿no? Con un mundo tan revuelto, con guerras, con problemas de transporte internacional, con estas crisis que existen en este momento, es difícil presagiar los precios. Pero lo que sí le digo es que el tema no es fácil. Durante mi gestión también se trató mi gestión en el Ministerio de Agricultura, se trató de importar urea de varios orígenes, pero hay impedimentos. En ese entonces se confrontó impedimentos legales que no permitían que el Estado intervenga en el comercio de productos que los pueda hacer la iniciativa privada. Entonces, otra vez, hay que organizar a los productores, a las famosas cooperativas, que son el café, el cacao, el grano, etcétera, tan exitosas también en las fibras de alpaca, etcétera, a que se organicen para comprar con mejores precios, ¿sí? Y de paso vender con mejores precios, ¿no? La asociatividad agraria no es algo que se pueda imponer. La gente se asocia, se junta, se vuelve parcera porque ve ventajas en ello. Entonces necesitamos invertir en la capacidad de gerencia de los negocios rurales y agroalimentarios de los agricultores peruanos. Así es. Entonces urge que el Estado, no sé si será el Ministerio de Educación, no sé si será la SUNEDU, no sé cuál de las entidades del mismo Ministerio de Agricultura, establezca planes permanentes de capacitación en gerencia rural para que la asociatividad vaya fluyendo a partir de gente, de personas, de compatriotas mejor entrenados en el mundo de los negocios. La unión hace la fuerza. Y si uno no ve eso quiere decir que hay probablemente limitaciones en la capacidad de analizar el mercado, ver las posibilidades que uno tiene de ir solo al mercado, y peor aún con un sistema de comercialización que por el momento pues se parece mucho a una jungla, ¿no? En que a los pobres productores mayormente los esquilman, especialmente en los momentos de alta cosecha. Entonces, el marco orientador de cultivos, la planificación del Ministerio de Agricultura, también va a jugar un rol importante en meterle más racionalidad y más equidad al manejo a la gestión de lo que es los alimentos en el Perú. ¿Cuál sería su recomendación como un experto en estos temas a los consumidores, a las familias que tienen que pagar más por el huevo, mucho más por el pollo, mucho más por la papa, mucho más por el ajo, por ejemplo? ¿Qué hacer en estas condiciones?
Bueno, yo me siento, digamos, preparado para desafiar la capacidad de las amas de casa y, y personas de sexo masculino que tienen a su cargo el mantenimiento de los hogares para poder decir qué hacer, ¿no? Obviamente, como decíamos hace un momento, el ajo no tiene sustituto conocido, ¿no? Entonces habrá que hacer, pues, malabares para usar menos dientes de ajo para los aliños, para preparar el arroz, toda la culinaria que van a llevar ajo. Entonces, mientras tanto, pensar, evaluar con las autoridades del Ministerio de Agricultura, como el SENASA, con el INCETUR, pensar en lo que es la importación de ajo, ¿no? Suena un poco feo porque se le va a reducir la rentabilidad a los agricultores, ¿no? Y de repente no van a tener buen recuerdo de un servidor, pero la importancia son los consumidores, ¿no? Claro. Los consumidores del país son los que tienen que ser protegidos por el sistema de comercialización agraria. Y, por supuesto, luego vienen los productores, ¿no? Pero esto supongo que además también tenemos países alrededor que tienen el ajo ahorita a la mitad de precio que el Perú, como Bolivia, como, no sé, no conozco el caso de Ecuador, porque lo tengo tan cerca, el caso de Argentina, que no es limítrofe, pero que también tiene ajo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto los comerciantes, que son muy hábiles, van a estar ya tramitando los permisos de importación para traer ajo y reducir este periodo hasta que en septiembre entre el ajo de sierra, de Huancayo y también de Arequipa, ¿no? Para que podamos tener un precio menor hasta que también ya luego venga el de Huacho, el de Huaral, el de Barranca, ¿no? Que traen también ajo a la oferta nacional, ¿no? Entonces, una mezcla de importación temporal y el ajo de septiembre que esperemos que inmediatamente ejerza una presión bajista a los precios al público, ¿no? 7:52 de la mañana, Aarón Salomón tiene una pregunta para usted, Sí, señor Ginocchio. señor Ginocchio, sí, estoy de acuerdo. Definitivamente se tiene que aumentar la oferta para que así el precio disminuya. A ver, usted señaló que había productos rentables. ¿Cuáles son estos, de acuerdo a su experiencia? Bueno, es que tenemos tres agriculturas, señor Salomón. La agricultura tradicional, la agricultura que está pues dividida, la de familiar, ¿no? La de subsistencia, la que está relacionada mejor con el mercado, ¿no? O sea, con el comercio, ¿no? Tenemos una agricultura exportadora de los pequeños y medianos, café, el cacao, ¿no? El banano, etcétera, ¿no? Y tenemos la agroexportación, ¿no? Que es la agricultura intensiva en gerencia y en capital, ¿no? No solamente en capital, en gerencia, ¿no? Conocimiento del mercado y todo, ¿no? Entonces, hay agricultores que conocen bien su mercado. Por ejemplo, al sembrarse 30% menos de ajo en Arequipa, en los valles tradicionales, se abrió una oportunidad para los que sí siguieron sembrando, ¿no? Y pues ahora pues están con precios al productor, entiendo que de 22 soles en chacra, el ajo, pero eso lo podrá precisar mejor el ministro de Agricultura, el ingeniero Manero, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando hay frío en la parte norte, se escasea el limón, ¿no? Entonces, también la agricultura, como toda actividad productiva, es conocimiento, experiencia, registro, ¿no? Y en función de eso, podríamos detectar los productos que son negocio y, por supuesto, que el Ministerio de Agricultura tiene registro de la rentabilidad de los cultivos, ¿no? Entonces, también es un área, el área de aviso del Ministerio de Agricultura para avisar con tiempo, ¿no? El área de apoyo a lo que es la producción a través del control georreferenciado, a través de estos mecanismos de definición geográfica de dónde provienen los productos, ¿no? Y poder tener, no sé, 30, 40, 50 productos de la canasta básica que puedan tener un control diario. Importante. Y una publicación semanal en los medios donde se informe sobre los precios de mayoreo, los precios de menudeo en las principales ciudades del país, ¿no? Todo eso tiene que ver también con Indecopi, ¿no?
con el control con un seguimiento de precios y publicación de los Importante. mejores precios, ¿no? Eso significa pensar en el consumidor, ¿no? Así es. No solamente pensar en la norma, que es muy importante, sino pensar sobre todo en el consumidor. Yo creo que en eso tenemos que insistir mucho, ¿no? Señor Luigi Gnocchio, muchísimas gracias. Antes de irnos, unas 3 recomendaciones al Ministerio de Agricultura para optimizar lo que estamos hablando en este momento, tema de comercialización, obviamente, que lleguen los mejores precios a los usuarios, a los consumidores peruanos. Bueno, a mí me tocó ser ministro, ¿no? Y pudimos implementar las cosas que el tiempo nos dejó, ¿no? Yo creo que el ingeniero Manero es una persona muy preparada y muy conocedor del campo, ¿no? Entonces yo la verdad que preferiría dejarle a él esas tres prioridades, ¿no? Para el tema. Lo único que yo propondría sería mirar el sistema de comercialización agraria como la fuente de muchos de los problemas y limitaciones que afectan la pobreza, que afectan a la culinaria nacional, es decir, que afectan a lo que es la posibilidad de la agroindustria para procesar excedentes, que se mejorará, por supuesto, los precios al consumidor. Todo eso podría hacerse con un nuevo sistema de comercio alimentario con mejores mercados, como el mercado Tupac Amaru, que está allá en Villa María del Triunfo, cerca del mercado mayorista de pescado, o el mercado de las Mercedes, en fin, a los comerciantes de esos mercados les envío desde Piura un gran saludo y siempre recordando las inversiones que ustedes hicieron para servir mejor a sus caseros y caseras. Bien. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias, un buen día. Muchísimas gracias, señor Luigi Gnocchio, ex ministro de Agricultura. Usted ha señalado una frase importantísima: el campo lamentablemente es una fábrica de pobres, y además es importante tomar acciones para modernizar la comercialización de productos en el país. Muchísimas gracias, muy buen día. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM, hacemos una breve pausa y volvemos.